Capítulo 11 de Samuel es uno de los capítulos más difíciles para mí, porque me acuerdo cuando yo volví a los caminos del Señor, después de haberme ausentado por algún tiempo y después de haber seguido mis propios deseos juveniles y haberme apartado del Señor. Recuerdo que cuando volví a la iglesia, una de las cosas que yo encontré fue que David ya era un adulto. Y cuando llegué a este capítulo me di cuenta que David no solamente había crecido y ahora era un adulto, sino que también había sido un adúltero. Cuando yo me aparté de los caminos del Señor en mi juventud, dejé a David todavía como aquel joven que había matado al gigante Goliat con su honda y una piedra lisa en el nombre de Jehová. Y para mí siempre había sido un héroe. Pero luego volví a la iglesia y retomé la historia de David y empezamos a ver toda la historia de David. Y me di cuenta que David, aun cuando era un hombre que estaba descrito en la palabra de Dios como un hombre según el corazón de Dios, de todas maneras era un hombre común y corriente, era un hombre pecador, era un hombre que podía y cayó de hecho en todos los pecados que pudiéramos nosotros enumerar de alguna manera u otra a mayor o menor grado. Este capítulo 11 viene sobre los talones, lógicamente, del capítulo 10, en donde vimos cómo Daniel tuvo una gran guerra contra los amonitas y contra sirios que los amonitas habían contratado para venir a luchar contra David por aquella gran ofensa que hicieron a los enviados de David cuando los envió a los amonitas y les cortaron la barba, los rasuraron a la mitad, les rasgaron los vestidos y los mandaron de regreso a casa medio desnudos. ¿Sí? David había liderado a su pueblo, había liderado a su ejército a vencer completamente a esos sirios que los amonitas habían contratado. Pero algo que no hizo David fue ir y terminar con los amonitas también. No fue y peleó contra ellos hasta que los hubiera derrotado completamente. Y creo que este es algo que nosotros como cristianos debemos de tener en mente, ¿verdad? David pudo haber derrotado a los amonitas rotundamente en la primera campaña que tuvo contra ellos, ¿verdad? Cuando vencieron a los sirios, pero no lo hizo. Cuando los amonitas fueron y se escondieron en la ciudad de Rabá, el general de David decidió que iba a dejarlos ahí, se iba a volver a Jerusalén. Pero lo que sucede cuando no desarraigamos completamente todo aquello que el enemigo trae a nuestra vida para tratar de hacernos caer, quiero que sepan que tarde o temprano vamos a tener que lidiar con ello otra vez. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Por eso cuando venimos al Señor y cuando el Señor nos hace nuevas criaturas y cuando el Señor nos da un nuevo corazón y una nueva mente y empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y empezamos a ver las cosas con claridad en la palabra de Dios. Cuando encontramos cosas que nos han estorbado, que nos pudieran hacer tropezar en nuestro caminar con el Señor, debemos de inmediatamente desarraigarlos de nuestra vida, debemos sacarlo todo de nuestra vida. Y no se trata de que seamos legalistas, no se trata de que queramos deshacernos de todo lo que pudiera ser divertido en nuestras vidas. De lo que se trata es de quitar de delante de nosotros cualquier cosa que en algún momento nos pueda arrastrar de nuevo al pecado. Vamos a ver que esta situación con David, de hecho, lo va a llevar a hacer algo que nunca debió haber hecho. No nada más el pecado que cometió, sino cómo llegó hasta ese pecado. Cuando no lidiamos, así como David no lidió con los amonitas, cuando no lidiamos completamente con el enemigo de nuestra alma, de una vez por todas, y tratamos de desarraigar todo lo que Él trae a nuestra vida para hacernos tropezar, para hacernos caer, para volvernos a la idolatría, para volvernos al pecado, de nuevo, tarde o temprano vamos a tener que lidiar con Él. Y vamos a tener que lidiar con esa cosa. Por eso en el Nuevo Testamento se nos llama a despojarnos, a desarraigarnos de la vida antigua, a desarraigarnos de la vieja naturaleza. Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24, y les dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, un consejo muy sabio para todos los que somos cristianos aquí hoy. Que nos despojemos, que nos quitemos, que nos arranquemos la vieja naturaleza.
¿sí? Que está corrompida por los deseos engañosos. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que nos despojemos de esta vieja naturaleza, quiere decir que podemos, por el poder del Espíritu Santo, si nosotros así lo queremos y pedimos a Dios que nos ayude a hacerlo, despojarnos de esa vieja naturaleza. Y una vez que nos despojamos de esa vieja naturaleza, podemos revestirnos de la nueva naturaleza, de nuevo, que es creada en conformidad con Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Sí? David debió haberse despojado de los amonitas, pero no lo hizo. Y Satanás los va a usar a ellos para atraerlo a hacer algo que nunca debió hacer, que lo va a llevar finalmente a caer en el pecado que estoy seguro nunca, ¿sí? Creyó que iba a caer. Todo lo que se ha escrito en la palabra de Dios, absolutamente todo, ha sido escrito para nuestro beneficio. Ha sido escrito para nuestra enseñanza. No hay una porción de la palabra de Dios que sea menos importante para nuestra enseñanza e instrucción espiritual que otra. Todo es igual de importante. Algunas cosas no son tan relevantes a nuestra vida y a nuestros tiempos porque tienen que ver con el pueblo judío, tienen que ver con costumbres antiguas, etcétera, etcétera. Pero todo lo que se nos dice en la palabra es para nuestra enseñanza, es para nuestro beneficio. Pablo les dice a los romanos en Romanos capítulo 15 y el versículo 4, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación, noten, de las Escrituras. El leer las Escrituras nos ayuda, nos prepara, nos da la habilidad, conociendo lo que han pasado los personajes bíblicos de la antigüedad, a tener paciencia, porque ellos tuvieron paciencia en Dios y Dios contestó sus oraciones, Dios cumplió sus promesas y les ayudó a llevar a cabo las grandes hazañas que les dio para hacer. Pero también nos traen consolación. Porque vemos la inmutabilidad de Dios. Vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que así como salvó ayer, puede salvar hoy. Que así como sanó ayer, puede sanar hoy. Que así como protegió a su pueblo ayer, puede proteger a su pueblo hoy. Y esto nos trae consolación, especialmente cuando estamos en alguna lucha, cuando estamos en alguna batalla, cuando estamos en alguna tentación o persecución. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es como una advertencia. Es como una advertencia para nosotros. Mi mamá tiene un dicho, ya no he oído muchos dichos de los que mi mamá dice, pero uno que siempre me dijo cuando estaba joven era Carlos Manuel, y cuando me hablaba con mis dos nombres era porque me estaba hablando en serio. Me dijo, Carlos Manuel, aprende en cabeza ajena. O sea, aprende por las experiencias que estás viendo a otros tener. No quieras tener tú la misma experiencia para poder aprender. Ve lo que otros han hecho, ve las consecuencias que han tenido que sufrir y aprende de sus consecuencias para que tú no tengas que pasar por esas mismas consecuencias. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es como una advertencia. Primeramente, de lo fácil que es caer en el pecado, aun cuando se es un hombre conforme al corazón de Dios. Aun cuando se es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque todos nosotros podemos ser llamados por alguien en su momento, hombres o mujeres según el corazón de Dios. Pero todos tenemos la propensidad a caer en el mismo pecado que cualquier otra persona que quizás no sea descrita como un hombre o mujer conforme al corazón de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado aquellos que estamos de pie, no vaya a ser que también nosotros tropecemos y caigamos, ¿verdad? Entonces, esta es una advertencia para nosotros, es una advertencia para nosotros como cristianos, para que como nos dice Pablo en 2 de Corintios 2 y el versículo 11, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Entonces, al ver el MO o modus operandi de Satanás en esta situación, podemos entonces llegar a la conclusión de que porque Satanás no es muy creativo, que digamos, va a usar la misma manera con nosotros para tratar de hacernos caer como lo hizo con David. Y eso es lo que tenemos que ver. Con este antecedente entonces llegamos a 2 de Samuel capítulo 11 en el versículo 1 y leemos ahí. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén. Primero noten, porque no terminó con la amenaza de los amonitas, David tuvo que volver a luchar contra ellos, David tuvo que volver a enfrentarse a ellos, bueno, no él, su ejército,
para poder vencerlos, lo cual logró. Pero mientras estaba la batalla llevándose a cabo, algo sucedió con David. ¿Por qué? Porque David se quedó en Jerusalén. En otras palabras, a esta guerra David decidió que no iba a ir. A esta guerra David decidió que él iba a enviar a su general. Y le dijo, tú ve y yo aquí me quedo. Podemos hacer un par de observaciones aquí en este versículo. Por ejemplo, la primera observación que podemos hacer aquí es que David está enviando a su ejército a la guerra, pero no lo está enviando a la guerra porque Dios le había dicho que lo hiciera, sino porque era la costumbre de los reyes de aquel tiempo. En aquel tiempo no se podían librar batallas en el tiempo de invierno, porque había lluvia, había frío, era difícil viajar, esto cansaba a las tropas. Entonces había un cierto tiempo en el cual los reyes decidían que si iban a pelear contra alguien, este iba a ser el tiempo. David aquí no pide opinión a Dios, David aquí no pide dirección a Dios. David lo hace porque es la costumbre de todos los reyes. En otras ocasiones, vimos a David consultando a Dios antes de ir a luchar en ciertas batallas. ¿Verdad? Vimos a David preguntándole a Dios si eso es lo que Dios quería que hiciera. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 30, en los versículos 7 al 8, David le pregunta al Señor acerca de ir a luchar contra los amalecitas, cuando estos habían atacado la ciudad de Siclag y se habían llevado a su familia y a la familia de sus hombres cautivos. Sí, David consultó al Señor en ese tiempo y le preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dijo, ve tras ellos porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. Esto era para ir a liberar a su familia. Se diría que esto era como decimos en inglés, un no-brainer, ¿verdad? Era por liberar a su familia. Si en alguna ocasión podía David ir y pelear contra alguien, era esta porque se trataba de liberar a su familia. Sin embargo, no se fue así nada más por irse, se detuvo para consultar con el Señor. Y hasta que el Señor le dijo, sí, te voy a permitir que alcances a los amalecitas, no se fue. Lo vemos también cuando David derrota a los filisteos en 2 de Samuel capítulo 5, los versículos 17 al 19, en donde David va y le pregunta al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió, ve y atácalos porque los voy a poner en tus manos. ¿Y qué sucedió en las dos veces que les mencioné? David obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque se detuvo. Preguntó a Dios su parecer, pidió a Dios que lo dirigiera, esperó que Dios le confirmara que esto era lo que Dios quería, y una vez que Dios le confirmó que esto era lo que quería, salió él a la batalla y pudo obtener la victoria. Qué gran enseñanza para nosotros también, de no buscar hacer las cosas simplemente porque nosotros pensamos o creemos que esto es lo que debemos hacer, sino que aun cuando nosotros sintamos que esto es lo correcto, que esto es lo que cualquiera en nuestra situación haría, vamos delante de Dios y le preguntamos, Señor, este es el problema que tengo delante. Si lo abordo de esta manera, ¿vas a estar conmigo? ¿Me vas a bendecir? ¿Vas tú a darme lo que necesito, el apoyo? ¿Vas a darme la fortaleza? ¿Vas a darme la sabiduría? ¿Vas a darme lo que necesito para poder tener victoria, sí o no? Y Dios, si lo buscamos de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y si somos pacientes y lo esperamos hasta que Él nos diga sí o no, ¿verdad? Y yo siempre he tomado la falta de respuesta como un espérate, ¿verdad? Entonces vamos a tener la victoria, ¿sí? Pero lo que no debemos hacer nunca como cristianos es no hacer las cosas solo porque todo el mundo lo está haciendo de esa manera. No hacer las cosas solo porque vemos encuestas de que el 90% de la población de fulana ciudad aprueba de esta situación o aquella ley o lo que sea. Como cristianos no debemos ser influenciados por la cultura y no debemos ser influenciados por lo que los demás están haciendo. Cuando éramos jóvenes, y algunos de ustedes se ven todavía jóvenes, y quizás si sus papás son como mis papás, aun cuando ya no soy tan joven, de todas maneras me siguen dando consejos. Y los aprecio mucho cuando me dan un consejo, cuando me dicen, creo que esta la estás regando. Los aprecio mucho porque ellos saben, ¿sí? Y yo quizás no esté viendo algo que ellos están viendo, ¿sí? Pero mi papá y mi mamá, cuando era joven,
y le pedía permiso para ir a un lugar, o le pedía dinero para comprar cierto tipo de ropa o lo que sea. Cuando me preguntaban, cuando me decían, ¿estás loco? Yo no te voy a dar dinero para eso. Me acuerdo, a mí me gustaban mucho los pantalones acampanados. ¿Quiénes se acuerdan de los pantalones acampanados? ¿Nadie? ¿Yo soy el único viejito aquí? Allá está otro viejito allá. Y mi papá, cuando le pedí dinero para comprar unos, me dijo, yo no te voy a dar dinero para que compres ropa de mujer. Ese era el piense de mi papá, ¿ok? Pero yo los quería. ¿Y saben la excusa que le daba a mi papá? Es que todos mis amigos es la ropa que están usando. Papás de adolescentes, ¿no es eso una de las cosas que sus hijos les dicen? Es que todos mis amigos la están usando. Es que es lo que se anda usando. Es que es lo que mis amigos hacen. Es que todos lo hacen en la escuela. Es que todos escuchan ese tipo de música. Es lo único que hay, no hay nada más. Sí. Y cuando le decía yo a mi mamá o a mi papá, es que todos es lo que están haciendo, mi mamá o mi papá me decían, ok, quiere decir que si todos tus amigos se suben a un edificio de 10 pisos y se avientan, ¿tú también te vas a aventar? ¿A alguien le dijeron eso a sus papás? ¿Verdad? Papás, ¿le han dicho alguna vez algo así a sus hijos? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? No porque todo el mundo lo esté haciendo quiere decir que está bien. No porque todo el mundo apruebe de ello quiere decir que está bien. Se dice que un gran porcentaje de la población aprueba el matrimonio entre homosexuales. ¿Okay? Porque un gran porcentaje de la población lo apruebe, ¿quiere decir que Dios lo aprueba? No. Una gran proporción de la sociedad o de la cultura dice que el aborto está bien. Porque la gran mayoría, que no es cierto, pero porque las estadísticas dicen que la gran mayoría lo aportan, ¿Dios lo aprueba? No. Si una gran mayoría de la población dice que el matrimonio es algo anticuado, que vivir juntos ahora es la manera de ver si somos compatibles o no, y si somos, pues qué bueno, y si no, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Porque la gran mayoría de la sociedad lo acepta. ¿Quiere decir que Dios lo acepta? No, Dios lo llama fornicación, ¿verdad? Y lo triste de esto, ¿saben qué es? Hablando de eso, hay muchas parejas que viven juntas, ¿sí? Sin casarse, y tienen años queriéndose salir de la relación, pero no se salen. Ahí están todavía. Y la excusa que daban por vivir juntos era que cuando quisieran se podían salir de la relación y no seguir viviendo con la persona, pero no se salen. Ahí están. Siguen sufriendo lo mismo que hubieran sufrido si se hubieran casado, ¿verdad? Pero ahora no tienen ningún apoyo legal, ni el uno ni el otro, en caso de que uno de los dos cometa alguna fechoría. ¿Qué lo hacen? Entonces, no porque todos los demás lo hagan, todos los reyes salían a la guerra durante la primavera. ¿Y qué? David no debía salir a la guerra cuando todos los reyes salían. David debía salir a la guerra cuando Dios le mandaba que saliera. ¿Sí? Pablo les dice a los romanos en Romanos capítulo 2 y en el versículo 12, y en el versículo 2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces está diciéndonos muy claramente las Escrituras que no adoptemos las costumbres de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio de la palabra. ¿Sí? Y el Señor se encarga de renovar nuestro corazón también por medio de la palabra. Y la palabra es la que viene y nos transforma y nos cambia a la forma en la que el Señor quiere que pensemos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer esto? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿No es eso lo que queremos todos como cristianos? Agradar a Dios, cumplir su voluntad, hacer lo que le agrada a Él. Ahora, la segunda observación que podemos hacer aquí en este versículo es que David no fue a la batalla. Ahora, una de las razones por las que los israelitas habían pedido rey, si ustedes se acuerdan, cuando le pidieron rey a Samuel, fue precisamente para que el rey luchara contra los enemigos del pueblo. ¿Sí? De hecho, en primera de Samuel, en el capítulo 8 y el versículo 20, los israelitas le dicen a Samuel, al pedir rey, le dicen, así seremos como todas las naciones.
Y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Entonces David como rey tenía la obligación, de acuerdo a las razones por las cuales los israelitas habían pedido rey, de estar al frente de la batalla con su ejército y no solamente de enviarlos a ellos. David debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás. ¿Sí? Se quedó atrás. En el capítulo anterior de 2 de Samuel, en el capítulo 10, vemos que los israelitas no pudieron tener una victoria decisiva contra los sirios hasta que David no se adherió al ejército y los lideró a poder lograr esa victoria. Entonces David debió haber sabido por experiencia que cuando él estaba al frente de los ejércitos de Israel, los ejércitos de Israel obtenían victoria. No porque él era algo especial, no porque él era algo, aunque era muy buen guerrero, era bueno con la espada, con el arco, con todo lo demás, sino porque cuando los líderes se dan a la tarea de liderar como deben hacerlo, el resto de la gente los sigue y se entrega totalmente. En el libro de Jueces, en el capítulo 5, en el versículo 2, dice: alabemos al Señor, los caudillos, que también puede ser traducido líderes de Israel, encabezaron al pueblo y el pueblo libremente se dispuso a luchar. ¿Se fijan? Porque los líderes encabezaron al pueblo, porque los líderes se pusieron a la cabeza. ¿Sí? El pueblo se entregó a sí mismo, estuvieron dispuestos a luchar y obtuvieron la victoria. Mis hermanos, ser líder no quiere decir que se tiene un dedito mágico con el cual apuntar y dirigir a otros a que hagan lo que se necesita hacer. Es estar en la batalla con las tropas y luchar juntamente con ellos. Y dirigirlos no en lo que tienen que hacer, sino en cómo hacer lo que tienen que hacer. Ser el ejemplo de lo que tienen que hacer. Padres de familia, papás. Ese es uno de los papeles, de los roles más importantes que Dios les ha dado en su familia, ser los líderes espirituales de su casa. Y cuando el papá se da la tarea de liderar a su casa, las posibilidades de que su casa siga al Señor se convierten en probabilidades. Ahora no me malentiendan, si el papá no es cristiano, cuando la mamá se da con ese mismo abandono y con esa misma pasión a liderar a sus hijos en los caminos del Señor, los hijos también se convierten las posibilidades en probabilidades de que ellos también caminen con el Señor. Yo les digo porque esa fue mi experiencia. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año y medio, mi hermano ni siquiera lo conoció, y mi mamá enviudó a los 22 años. A los 22 años. Pero fielmente cada domingo vivíamos por la calle Electricistas en Mexicali, en la colonia industrial, y pasaba el camión azul y blanco por la calle G, y esperábamos cada domingo en la mañana ahí en la esquina de Electricistas y calle G, y nos subíamos al camión y viajábamos 20 minutos en el camión a la esquina de Tapiceros y calle G, y nos bajábamos y caminábamos media cuadra, mi mamá con nosotros de la mano, los dos vestidos como gemelos, ¿sí? Llevándonos a la iglesia. Hasta que ya no pudo arrastrarnos a la iglesia, siempre nos llevó a la iglesia. Y de todas maneras me aparté del camino, ¿sí? Pero cuando me hice viejo, volví a él. Ahora eso no quiere decir que todos vamos a tener la misma oportunidad. Eso es que vale más nunca apartarse del camino. Pero la mamá también puede ser ese ejemplo. Cuando está completamente dada a hacer lo que Dios la llama a hacer. Entonces, por experiencia, David debió haber sabido que necesitaba estar con sus tropas para que éstas pudieran ver que tenían el respaldo total de su rey. Pero David decidió quedarse en Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Por qué decidió David quedarse en Jerusalén? Bueno, quizás ya estaba cansado de pelear. Quizás su cuerpo ya estaba cansado, tanto año de andar huyendo de Saúl, corriendo y escondiéndose en cuevas, yendo por el desierto, siendo perseguido por los filisteos y de guerra en guerra con los amalecitas. Quizás ese era el problema. Quizás como ya era el rey y tenía un palacio y tenía riquezas y tenía siervos de toda clase, decidió que para mí no es necesario ir a pelear. Para eso tengo hombres que hagan el trabajo que necesito que hagan. Es fácil caer en
es fácil caer en ese estado de complacencia, ¿verdad? En el que empezamos a escuchar la carne, ¿verdad? Pero ¿para qué tanto? ¿Pero para qué tan temprano? ¿Pero para qué tan lejos? ¿Pero para qué vas tú si tienes a otros que pueden hacer el trabajo por ti? Y ¿saben qué? Cuidado con llegar a ser complaciente con la carne. Cuidado con darle a la carne lo que pide. Porque la carne nunca deja de pedir, ¿se dan cuenta de eso? La carne nunca se sacia, la carne nunca se cansa, ¿sí? Queremos levantarnos, nos proponemos que vamos a levantarnos temprano para orar y leer la palabra de Dios. Y ponemos la alarma a las 5 de la mañana. Y el primer día que suena la alarma, ¿qué hace la carne? Se levanta y dice, vámonos a leer la palabra y a orarle a Dios ahorita para que nos ayude este día. ¿Eso es lo que la carne hace? No. La carne manda la mano a que se extienda y apague el despertador. ¿Por qué? Porque la carne quiere seguir durmiendo. ¿Y qué es lo que la carne dice? Otros 5 minutos. ¿Ah? Y la carne manda al ojo a que vea el reloj y podamos ver qué hora es para saber cuándo van a ser los otros 5 minutos. Y luego vuelve a sonar la alarma, si es que tenemos alarma de esas que las podemos dormir por 5 minutos, y luego vuelve a sonar. Y la carne dice, ahora sí, ya fueron 5 minutos, vamos a levantarnos. ¿Eso es lo que hace la carne? No, otra vez. Saca la mano y ahí está, ¿verdad? Pagamos. O vamos a ir a la iglesia. Vamos a levantarnos todos temprano, vamos a desayunar, nos vamos a cambiar y vamos a ir a la iglesia. ¿Verdad? Y nos lo proponemos. ¿Y la carne? ¿Pero para qué vas a la iglesia? Puedes verlo en línea, ¿qué no? Pero otra vez vas a ir ahí, vas a ir al pastorcillo ese. Otra vez. Siempre predican lo mismo. Pecado, condenación, infierno, perdón en Cristo. ¿A qué va? O sea, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu está, pero la carne es. Entonces, parte que es débil y parte que nosotros le damos, no hacemos complacientes. Quizás David estaba en ese punto en el que ya estaba complaciente con su carne y su carne le decía, ¿qué onda, hijo? Tienes a Joab, tienes a Abisai, tienes a todos los hombres valientes. ¿Qué andas yendo tú a matarte allá en la batalla? Mándalos a ellos. Cuidado. Noten lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, los versículos 24 al 27. Nos dice lo siguiente, ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Noten lo que hace en el versículo 27. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Este es el apóstol Pablo, mis hermanos. Este es el gran apóstol Pablo, que sabía de la tela que estaba cortado, que era de carne. Que a los romanos les dice, las cosas que quiero hacer no las hago, pero las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. ¡Oh! ¿Quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Esto es lo que hacía. Esto es lo que hacía, se golpeaba a sí mismo, golpeaba su cuerpo, lo sometía a servidumbre. Sí, carne, yo sé que no te quieres levantar, pero mi espíritu ansía estar en la presencia de Dios en la oración. Y te voy a levantar. Sí, carne, yo sé que tú no quieres levantarte y leer las escrituras porque se te hacen aburridas. Pero ¿sabes qué? Mi espíritu desea tener la esperanza que las escrituras me dan. Mi espíritu desea conocer la mente de Dios y el corazón de Dios. Así es que te voy a golpear. ¿Se imaginan el apóstol Pablo? Me lo imagino. La carne no vayas a predicar, nos van a meter a la cárcel otra vez. Que sí voy. Que no vayas, que sí voy. Y luchando con la carne, porque eso es lo que está haciendo. Está luchando con su propia carne. Él no quiere ser echado en la cárcel otra vez. Él no quiere ser azotado otra vez. Él no quiere tener que sufrir por otro naufragio. La carne no le gusta eso. Pero él se obliga a sí mismo a hacerlo.
Porque dice, no vaya a ser que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. No vaya a ser que la carne me lleve tan lejos, me jale tan profundamente, que ni cuenta me voy a dar, que me voy a perder. A Timoteo, noten lo que les dice en 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 12 al 16. Noten lo que le dice. Y Timoteo es un joven todavía. Pablo ya está anciano, ya es un viejo, y le dice, presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Noten, presenta la buena batalla de la fe. Es una batalla, es una lucha. Sí, para David hubiera sido una lucha ir a pelear contra los amonitas. Para nosotros es una lucha levantarnos a orar, leer la palabra de Dios, venir a la iglesia, preocuparnos por las cosas espirituales, pero debemos pelear la buena batalla, debemos aferrarnos a la vida eterna. ¿Alguna vez se han aferrado a algo? Pero que se han aferrado con pasión, ¿sí? Quizás a una relación personal con alguien. Un novio o novia. Ese no te conviene, pero amá, yo lo quiero. Esa no te conviene, pero amá, estoy convencido de que ella es la mera mera. Quizás un trabajo donde nos tratan como, pero allí queremos estar. Yo no sé, alguna vez se han aferrado. Así es como dice, aférrense a la vida eterna, den la buena batalla. ¿Sí? En el versículo 13 sigue diciendo, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mando que mantengas el mandamiento inmaculado, irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que hasta que eso suceda vamos a tener que librar batallas día tras día tras día con la carne? Hasta que eso suceda vamos a tener que aferrarnos con las 20 uñas y todos los dientes a la vida eterna. No porque la vayamos a perder, sino porque queremos vivir para Dios. ¿Sí? Te mando, le dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, sigue diciendo en el versículo 15, a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que es inmortal y que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hasta que Él venga. Sigue de pie hasta que Él venga. Sigue en la batalla hasta que Él venga. No le des a la carne lo que quiere. La decisión de David de quedarse en el palacio y no ir a liderar a su ejército en la batalla fue tomada y usada por Satanás para hacer caer a David en el pecado. Si David hubiera tenido su atención donde debería haber estado, nunca la hubiera puesto en donde la puso. Y mientras que Joab estaba ocupado acechando a Rabá, Satanás estaba ocupado acechando a David y David pronto iba a caer. Noten el versículo 2 de 2 de Samuel 11. Y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Me parece cuento, ¿no es cierto? Un día muy hermoso, después de que David tomó la siesta, salió a su azotea con una taza de café en la mano. Y al quitarse las lagañas de los ojos porque acababa de despertar, miró desde su azotea y he aquí una doncella. Hermosa ella. Salió rima, ¿verdad? Una doncella, hermosa ella, que se estaba bañando en su patio. Qué hermoso cuento, qué hermosa historia, ¿no? Fue casualidad. Sucedió. Él no lo andaba buscando. Ella no lo hizo para hacerlo. Fue casualidad. Así suele ser el pecado, ¿verdad? Fue casualidad.
yo no lo andaba buscando, eso no era lo que yo quería hacer, eso era lo más lejos de mi mente que pudiera estar. Yo no, fue casualidad. Noten, vio a una mujer muy hermosa. Se debió haber fijado muy bien para poder apreciar su hermosura, ¿no creen? ¿Verdad? Yo creo que cuando miró, en lugar de hacer, ¡oh no! ¿Verdad? Se agachó para que nadie lo viera. ¿Verdad? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh, qué hermosa está! Es lo que hace el pecado, ¿no es cierto? Es lo que hace. Nadie te está viendo. Dale rienda suelta, dale vuelo a la hilacha. Haz lo que quieras. Nadie te está viendo. Es más, si nada más te agachas y nadie te ve. ¿Sí? Y noten que David ve, pero no se queda satisfecho con solo haber visto a esta hermosa mujer, sino que decide indagar acerca de su identidad. ¿Quién es? Era su vecina, la podía ver desde la azotea. Me pregunto yo si no habrá sabido ya quién era, pero para tratar de taparle el ojo al macho, de que no se viera tan obvio así, ¿verdad? ¿Quién será? Voy a ver. Miró, deseó, y no se quedó en mirar nada más, tuvo que ir tras ello. En el libro de Proverbios, en el capítulo 27, y el versículo 20 dice, el sepulcro y la muerte nunca se sacian, y los ojos del hombre jamás están satisfechos. ¿Leyeron eso? Hoy se van a morir cientos de miles de personas en el mundo. ¿Creen que la muerte va a decir, ya estuvo, no necesito más muertos? ¿Creen que la muerte va a decir eso? No, mañana se van a morir otros cientos de miles de personas. Y la muerte tampoco va a decir, ok, ya son suficientes. Va a querer más. La palabra de Dios está comparando los ojos del hombre con el sepulcro y la muerte. Porque cuando los ojos del hombre son puestos en algo que desea, nunca son saciados. Siempre van a querer ver más. Siempre van a querer ver algo mejor. Siempre van a querer ver algo que les cause mayor emoción, algo que les cause mayor excitación, algo que les cause más estímulo. Y va a llegar el momento en el que nada va a causar el estímulo que desean sentir y la emoción que desean sentir, y van a empezar a actuar de acuerdo a lo que vieron. Por eso la pornografía es tan dañina. Sí, porque una vez que se mira, cada vez se quiere ver más y más y más perverso lo que se ve y deja de ser emocionante y satisfactorio nada más ver a 1000 mujeres desnudas. Hay que ver 2000 porque de alguna manera todas son diferentes y se convierte en una obsesión y se convierte en una pasión y se convierte en una adicción que acaba con matrimonios, que acaba con familias, que acaba con hijos, que acaba con todo tipo de cosas. Por eso es tan dañina. Es que yo no le hago daño a nadie. Tu esposa sabe que tienes esas revistas guardadas. Tu esposa ha salido y ha visto lo que estás viendo en la computadora, pero no dice nada. Ella ha visto tu escondite de videos que tienes. ¿Crees que ella no está sufriendo? ¿Crees que no le estás haciendo ningún daño? ¿Crees en realidad que con tu adicción no estás dañando a tus hijos? Tu propio corazón, tu propia mente, tu propio espíritu. ¿Crees que no está siendo dañado por lo que estás viendo cada vez más y más y más? Es serio esto, mis hermanos. Es difícil para mí hablar de ello, pero es serio. Y saben que desafortunadamente en nuestros tiempos no es nada más hombres, también mujeres.
caen en la misma situación. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Saben que los cristianos, y voy a hablar a los hombres especialmente ahorita, debemos aprender a nunca dejar que nuestros ojos o mente se asienten sobre imágenes sensuales, excepto cuando lo hacemos dentro de lo que se nos permite en el matrimonio. Y la única imagen sensual que debemos tener en nuestra mente, en dejar entrar por nuestros ojos, es la imagen de nuestra esposa. Cuando nos quedamos clavados en la televisión con esos comerciales que salen a veces y no nos volteamos, esas imágenes quedan grabadas en nuestra mente. Cuando vamos al cine y vemos películas que son inclusive R y muchas PG-13 todavía, ya empiezan a salir con ese tipo de imágenes. Quedan grabadas en nuestra mente. Y de repente empezamos a comparar lo que tenemos con lo que no tenemos. Y lo que no tenemos se nos hace mucho más atractivo. Cuidado. Cuidado con lo que dejamos entrar por nuestros ojos. Nuestros ojos deben de rebotar de las imágenes sensuales que Satanás pone delante de nosotros para hacernos tropezar y caer. No es porque seamos santurrones, pero no se imaginan cómo se mueven. Ay, es que la vista es muy natural, que no. ¿Serio? ¿Te gustaría que un hombre viera a tu hija como tú estás viendo a esa muchacha? ¿Te gustaría que un hombre viera a tu esposa como tú estás viendo a esa mujer que sin duda es la esposa de alguien, la hija de alguien? ¿Te gustaría? Es que un taco de ojo cualquiera se lo echa. Ignorante. Y no le estoy diciendo como alguien que no ha pecado de esa manera. No. Le estoy diciendo como alguien que desea nunca haberlo hecho, nunca haberlo visto, nunca haberlo experimentado. Aprendamos en cabeza ajena. Versículo 3 sigue diciendo, al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. No, era hija de alguien, era esposa de alguien. Su curiosidad por ella y su atracción a ella lo llevó a investigar quién era. Y porque era el rey, recibió la información que quería recibir. Y David se da cuenta de que era hija de Elián y que era esposa de Urías elitita. ¿Y saben qué? David los conocía a los dos. David los conocía a los dos. ¿Y saben por qué los conocía? Porque son mencionados en la lista de los hombres valientes de David. Habían luchado a su lado, habían peleado con él, eran parte de su ejército, eran parte de aquellos hombres valientes que lo habían acompañado a tantas batallas. En 2 de Samuel, capítulo 23, en el versículo 8, se nos dice, estos son los nombres de los soldados, noten, más valientes con que contaba David. Hombres de honor, hombres honorables, hombres que merecían el respeto de David, del respeto del rey. Hombres que merecían ser exaltados. 2 de Samuel 23, 34 dice, Elifelet, hijo de Ahasbai, nieto de Macá. Noten, Elián, hijo de Agitofel, el gilonita. Elián, el papá de Betsabé. Vamos a hablar más de Agitofel más adelante, pero Elián era el papá de Betsabé, la mujer a la que David ahora estaba viendo, como la estaba viendo. En el versículo 39 dice, Urías elitita, en total 37 valientes. Era para que David dijera, oh my goodness,
Es hija de mi buen amigo Eliab. Es hija de uno de los hombres más valientes que tengo. Es hija de uno de los hombres que me ha acompañado a tantas batallas. Oh my goodness, es esposa de Urías. Oh Señor, pero ¿qué hice? Perdóname por favor. No lo sabía, fue un ignorante, no tenía idea. Perdóname. Perdóname. Pero noten lo que hace en el versículo 4. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella. Y después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Por favor, noten al hombre conforme al corazón de Dios. Es hija de León. No me importa. Es esposa de Urías. No me interesa. La palabra de Dios dice en Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu mujer, la casa de tu prójimo, ni a su mujer. Dios dice que no lo haga. No me importa. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se comporta como si no conociera a Dios. Un hombre que se comporta como si no tuviera ningún respeto por lo que es Dios. Se está enojando Satanás por lo que les estoy diciendo. Quiere que como sea, quiere distraer. Pues no lo voy a dejar. Pablo les dice a los Efesios, en Efesios capítulo 4 y el versículo 17 al 19, dice: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esta gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Y después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer, noten, con avidez toda clase de impureza. Así es como David se estaba comportando ahí. Como alguien que no conoce a Dios, como alguien que no tiene ni el menor temor de Dios, y se entregó con avidez a su impureza. Y el peligro, mis hermanos, es que todos y cualquiera de nosotros podemos caer en lo mismo. Porque no hay tentación que no le sea común a todo hombre. No importa que tan jóvenes seamos, no importa que tan viejos estemos, todos somos propensos a hacer lo mismo. De nuevo en Efesios y en el capítulo 5, los versículos 1 y 3, Pablo les escribe a los Efesios y les dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Todo esto le vale a David. Lo tira a un lado por su lascivia y su lujuria. No le importa ofender a su prójimo, a la esposa de su prójimo, al padre de la esposa de su prójimo y al mismo Dios. Y la manda a llamar y se acuesta con ella. El versículo 4 dice: entonces David ordenó que la llevaran a su... regresó a su casa. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, que ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella, y después de tener relaciones ella se purificó y regresó a su casa. Noten, él ordenó que se la trajeran, y ella fue. ¿Cómo se iba a negar a ir a ver al rey si el rey la estaba llamando? Y sin duda ella no se imaginaba para qué la estaba llamando. Ahora déjenme decirles algo. Yo no creo que David despertó esa tarde pensando: se me hace que esta es una muy buena tarde para cometer adulterio. Está fresco aquí afuera,
está suave la primavera. No tengo nada que hacer. Quizás llama a su secretario y, hey, ¿tengo algo que hacer? No. Ok, ¿sabes qué? Creo que hoy quiero cometer adulterio. Les aseguro que esa no fue la historia. Les aseguro que así no sucedió. Ok. Les aseguro que así no sucedió. Esto fue algo que se estuvo desarrollando en el corazón de David y lo podemos ver desde el principio de su reinado por la forma en la que desobedeció a Dios al multiplicar esposas desde el principio. Dios les había dicho a los reyes que no multiplicaran esposas y que no multiplicaran caballos. David obedeció la parte de los caballos, pero nunca obedeció la parte de las esposas. Agregó siempre más y más esposas, concubinas. Vamos a seguir leyendo en la historia de David que eso fue lo que sucedió. David mostró su indiferencia hacia el plan de Dios para el matrimonio muchos años antes, cuando empezó a tomar esposa tras esposa tras esposa. El hábito de David de seguir tomando esposas mostró una falta de control e indulgencia sobre sus pasiones. Y esta semilla corrupta sembrada mucho tiempo atrás creció sin supervisión por tiempo suficiente y dio su fruto. Dio su fruto. ¿Saben qué? Nadie se levanta de la noche a la mañana pensando en que va a pecar contra Dios, pensando en que va a cometer algo como esto. ¿Saben cómo sucede? Cuando alguien ve algo que desea, entra en su mente y su corazón y empieza a idear cómo puede obtenerlo. Y empieza a buscar la manera. Si lo hago de esta manera, si lo hago en este lugar, si me voy a aquella parte, si lo hago durante estas fechas, si lo hago, y empiezan a maquinar, a idear, a hacer planes. Mi esposa se va a ir de viaje en el mes de junio. Sí, yo me voy a quedar solo. Es entonces cuando me puedo aprovechar. Todos mis hijos y mi esposa están dormidos. Puedo traerme mi laptop, la sala y ver lo que quiera ver. Y empieza a hacer ideas. Santiago nos dice en Santiago 1, versículos 13 al 15, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Eso fue lo que pasó con David. Eso fue lo que pasó con David. Y vamos a ver que no se quedó ahí, porque hubo consecuencias. Lean el versículo 5. Pero Betsabé quedó embarazada. Y cuando se dio cuenta, se lo dijo, o se lo hizo saber a David. ¿Qué hizo David aquí? ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su falta en realidad? Porque podemos decir muy fácilmente, fue adulterio, que no fue adulterio. Ese fue el pecado, esa fue la falta. No, va mucho más allá. Es falta de amor por su prójimo, es falta de amor por Betsabé, es falta de amor por sus propias esposas, que aunque tenía muchas, de todas maneras era adulterio lo que estaba haciendo. Y más que importante que todo, era falta de amor por Dios. No podemos decir que amamos a Dios y desobedecemos sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. El amor es más que palabras. Amar a alguien no se muestra con palabras. Es muy fácil decir te amo. El amor se prueba con hechos. Por cómo tratamos a la persona, por cómo le hablamos, por qué tanto estamos dispuestos a hacer por ellos, aun cuando nos cueste a nosotros lo que nos cueste. Le preguntaron al Señor cuál es el mayor mandamiento y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿No es cierto? Con todo.
Y el segundo es semejante a ese mandamiento. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. David estaba quebrantando no el mandamiento de no cometerás adulterio, el mandamiento de amar a Dios con toda su alma, corazón, fuerza y mente, y a su prójimo como a sí mismo. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 13, versículos 8 al 10. No tengan deuda con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. David quebrantó toda la ley porque no mostró amor hacia su prójimo. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 13 y 14 dicen: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Se fijan ustedes? No se trata del acto de pecar, no se trata del acto de adulterio. Se trata de que nuestro amor por Dios, cuando cometemos ese tipo de pecados, es solo palabras y nada más. Pablo les escribe a los Corintios de nuevo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo y que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Los Efesios, Pablo les escribe en Efesios capítulo 4, los versículos 17 al 24. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y por último, Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 1, los versículos 9 al 14. Por eso, nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios les llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué dice al final? El perdón de los pecados. ¿Saben que quizás hay entre nosotros alguien que ha caído en este tipo de pecado? Confiésenselo a Dios. Pídanle perdón a Dios. Hoy pidan perdón a Dios. No se vayan de aquí sin pedirle perdón, sin ser limpiados, sin ser purificados por Él.
Pídanle que tome el carbón del altar y toque todo su cuerpo si es necesario, para que podamos todos ser purificados por su fuego, para que podamos todos ser limpios por su sangre, perdonados por su gracia, y una vez más estar completamente convencidos de que hemos sido aceptados en su reino. Amén.